pues he tratado de vivir mi voluntad. Vamos a empezar, hermanos. Padre, agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús, de tus bondades. Agradecemos de tus misericordias, Señor. Agradecemos de tu amor, tu gracia. Agradecemos, Señor amado, de tu protección. Agradecemos, bendito Rey, también, Señor, por la salud que hasta hoy tenemos, Señor, la provisión que hoy tenemos, Señor, el cuidado, amado Señor, que hoy aún seguimos, Señor, disfrutando de parte tuya. Señor, no hay nadie como tú, no hay absolutamente nada más, Señor, que necesitemos, sino solo a ti, precioso y hermoso Dios Trino. Gracias por Cristo, en quien tenemos redención, por su preciosa sangre, Señor. Hemos alcanzado el perdón de los pecados, y eso para nosotros, Señor, es más que suficiente. Señor, si nos pusiéramos a analizar todas tus misericordias, si escucháramos la voz del apóstol Pablo, que dice a la iglesia: por las misericordias de Dios les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio. Si pensáramos cada uno de nosotros en las misericordias de Dios, oh, cuán diferente sería, Señor. Cuán glorioso sería eso, Señor. Ayúdanos a valorar todo lo que tú nos has dado en Cristo Jesús, y de esa manera vivir plenos, Señor. Ayúdanos a soltar los lazos que tenemos con el mundo, Señor, a la avaricia, Señor, al temor, al amor, a lo temporal, Señor, y danos gracia día con día, Señor, para poder vivir, bendito Dios, de manera coherente. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Hermanos, tengo una meditación hoy en Daniel capítulo 3. Como están en casa, hermanos, les pido que se mantengan firmes, evitando el sueño, y juntos, hermanos, yo no tengo prisa, juntos podamos meditar en esta porción. Los que están encerrados en su casa por necesidad, hermanos, por disposición de las autoridades, o por enfermedad, o por temor, pues qué bendición que vamos a tener este tiempo, hermanos, de meditación en las cosas de Dios. Saludo a la iglesia, hermanos, en Melaque. Saludo a la iglesia, hermanos, en Capilla de Milpillas, a la iglesia en Monterrey, a la iglesia en Cuernavaca, y obviamente a la iglesia aquí en Guadalajara, y los hermanos que puedan conectarse con nosotros, hermanos. Pero para poder desarrollar el estudio, mis hermanos, me gustaría mucho que fuéramos a meditar primeramente en el libro de Daniel, en el libro de Salmos, perdón, hermanos. Vamos a leer los salmos. Salmo 23 es un salmo, hermanos, que todos, la mayoría saben, y aún los niños lo memorizan. Si les pregunto ahí en casa, los que están ahí, ¿cuántos saben el Salmo 23? ¿Cuántos niños lo saben? Mi hija Amanda sabe las primeras porciones de memoria. Y miren, hermanos, lo que dice este salmo que tanto recitamos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo va a pastorearme. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Hay una porción muy interesante, hermanos, aquí, que hace un cambio rotundo a cómo el Salmo comienza a orarse.
Parece como si David, hermanos, estuviera hablándole a otras personas. El Señor es mi pastor y nada va a faltarme. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma por sendas de justicia. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Cambia de hablar en segunda persona, hermanos, para dirigirse directamente a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque se encuentra en un problema. Porque Él está pensando ya en muerte, en un lugar, hermanos, de peligro. Y Él ya no habla en segunda persona de Dios, ya no está predicando de Dios, sino ahora está hablando directamente con Dios. Tu vara y tu callado me van a infundir aliento. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo en el valle de sombra de muerte. Leía el Salmo, hermanos, porque es muy probable que los hermanos que hoy expondremos en Daniel están pensando en esto, hermanos. Están pensando en esto. Por supuesto que son hombres ya probados, hermanos, en su fidelidad. Pero de cualquier manera, aún los más grandes hombres de Dios han prometido fidelidad a Dios y a la hora de la hora huyen. La prueba sirve siempre para eso, hermanos, para ver quién está con el Señor y quién no está con el Señor. Y vamos a ver estos tres hombres hebreos que rechazan un mandato, hermanos, que los llevaría a valle de sombra de muerte. Y vamos a leer, hermanos, a partir del versículo 8 al 12 del capítulo 3 de Daniel, hermanos. Y dice lo siguiente, mis amados hermanos. Por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Amén. Hermanos, estos hombres que estamos mencionando ahorita, son hombres, hermanos, que han sido ya colocados en un puesto gubernamental de poder. Y por supuesto que estos ciertos caldeos están acusando a estos hermanos porque tienen algunos intereses políticos, hermanos. Voy a recordar un poco la historia. El rey Nabucodonosor ha mandado hacer una estatua inmensa de oro para que toda la gente al son de la música se postre y adore. Y el que no se postre iba a ser echado en el horno de fuego, hermanos. Y he aquí estos varones caldeos vienen y acusan maliciosamente a los judíos. Y estos caldeos, hermanos, estaban motivados obviamente por la política. Querían quedar bien con Nabucodonosor. Y por supuesto que no hicieron caso, hermanos, al mandato de adorar a la gran imagen o la gran escultura, mis amados hermanos. La acusación fue, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro. Y aparentemente, hermanos, su fracaso de adorar a la imagen no había sido descubierta, hermanos, hasta que estos ciertos caldeos lo hicieron saber. Con unos hombres como estos, hermanos, viendo solamente el mal que ellos deseaban era acusar a hombres que estaban siendo obedientes a Dios, hermanos. Sería fácil, hermanos, en ese momento notar a estos tres hombres que no estaban adorando a este Dios, hermanos. Y por supuesto que sabemos por qué estos tres hombres judíos, hermanos, no adoraron al Dios, pero también, hermanos, no presentaron como una protesta. Ellos simplemente se frenaron de compartir el pecado de la idolatría
del resto, hermanos. Pero lo que quisiera hoy en lo que nos enfocáramos, mis amados, es que la realidad, hermanos, de esto es la prueba que Dios está colocando, hermanos, en medio de este panorama a nuestros hermanos. La prueba que coloca a nosotros, hermanos, en todo tiempo. Y la manera en cómo nosotros vamos a tomar la prueba. ¿Cómo nosotros vamos a tomar la prueba? ¿Cuáles acciones tomaremos al momento de ser probados? Porque, hermanos, sin lugar a dudas vamos a encontrarnos en toda clase de problemas a lo largo de nuestra vida. Este acontecimiento que estamos viviendo, hermanos, de la pandemia, pues es una pequeña muestra de lo que puede suceder después. Y cómo nosotros enfrentamos la prueba, hermanos. Cómo nosotros nos comportamos en medio de una prueba como esta. Hermanos, las acciones de estos hermanos no fueron como públicas delante de todos, pero tampoco estaban ocultas, hermanos. Estos 3 varones hebreos no tenían temor de ser descubiertos, hermanos. Pero tampoco querían que los descubrieran. Ellos obedecieron a Dios en lugar de al hombre, hermanos. Un comentarista, hermanos, dice con respecto a esto: no serás capaz de ir a través de la vida sin ser descubierto. Una luz encendida no se puede esconder. Hay un sentimiento entre algunas buenas personas que será sabio el ser bien reservado y esconder su luz bajo el almud. Ellos tienen la intención de pasar desapercibidos durante todo el tiempo de guerra y salir cuando se estén distribuyendo las palmeras. Ellos esperan viajar hacia el cielo por las callejuelas y escabullirse disfrazado hacia la gloria. El hermano agrega y dice: ¡ay, qué conjunto de hombres tan degenerados! Y, hermanos, es hermoso ver esta porción de la Escritura, porque la prueba a la que se están enfrentando no es una pequeña prueba, hermanos. No es únicamente que sean expulsados de Babilonia o que se les quite su poder político, sino que la prueba que están experimentando es de muerte. El castigo que iban a enfrentar era para muerte, hermanos. Pero aún que su vida estaba en riesgo, estos hermanos tomaron las cosas con un valor indescriptible, pero no únicamente porque no amaban más la tierra temporal que la celestial, sino que ellos en realidad deseaban obedecer a Dios con toda su vida, hermanos. Del versículo 13, hermanos, de este capítulo 3 al 15, mis amados, leemos que dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoras, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Hermanos, notamos la arrogancia de este hombre. Él se siente tan poderoso, hermanos, que la pregunta, que es un tanto irónica y también obviamente habla de una fe completamente ausente, ¿es verdad? Hermanos, para su crédito, Nabucodonosor no está aceptando la acusación de estos rumores. Él no puede creer cómo es posible que haya hombres que se atrevan a ir en contra de su ordenanza, siendo el hombre más poderoso en ese entonces. Y él les dice: ¿es verdad lo que estoy escuchando? Él no creía, hermanos, y llegó al grado de tener que entrevistar a estos hombres por sí mismo. Quiero verlo con mis propios ojos. No puedo creer que haya alguien que no se atreva a obedecerme. Esto era una prueba aún muy grande, hermanos, para Sadrach, para Mesach y Abed-nego, porque tienen una segunda oportunidad para no ser arrojados al fuego. Él les pregunta: ¿están seguros de lo que están haciendo o van a postrarse ahora que escuchen esta música?
Y qué bendición, hermanos, porque es una cosa muy diferente estar firmes por Dios que permanecer en la firmeza cuando se te apunta y se te dice, ¿es verdad lo que estás defendiendo? Hermanos, en este tiempo que pasamos de la pandemia, no sé si tú notaste, pero yo noté a tantos que por supuesto no digo nombres ni nada, yo sé que son hermanos y todos somos falibles y podemos equivocarnos, pero tantos hermanos, aún predicadores y pastores, hermanos, que hablan de la soberanía de Dios y le exaltan y ellos se emocionan al hablar de este tema. Y al momento de topar con esta prueba de la pandemia, hermanos, fue otro panorama por completo. Aun cuando sabemos que los que hemos sido llamados al ministerio, hermanos, a predicar a las naciones, en ningún momento podríamos detenernos. Aunque la gran bandera hoy fue, bueno, pero detente ahora que se trata de una pandemia. Cuando se trate de una persecución a muerte con metralletas y espadas, ahí sí no te detengas. Hermanos, una cosa es decir estar firmes por Dios y otra cosa es permanecer firme cuando se te está apuntando con el dedo y se te dice, ¿estás seguro? ¿Es verdad que amas a Dios? Recuerden a Pedro, hermanos. Pedro siguió a Jesús. Él dijo que lo iba a seguir y aún que iba a morir por él, ¿verdad? Pero cuando Jesús, hermanos, es arrestado, él se desanima un poco, hermanos. Y cuando le preguntan, ¿tú eres? Él lo negó. Y no solamente una vez, sino 3 veces, hermanos. Entonces, el estar firme delante de un Dios que busca corazones en estos tiempos, hermanos, es algo en lo que tenemos que pensar. Porque precisamente Dios probará nuestras vidas de muchas formas, hermanos, para que se nos pregunte, ¿es verdad que tú eres creyente? ¿Es verdad que tú eres cristiano? ¿Es verdad que amas a Dios? ¿Y cómo vamos a actuar, hermanos? Si nosotros no somos capaces de llevar la cruz de Cristo y estar dispuestos a seguirle en todos los peligros, entonces, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a responder, hermanos, ante una acusación de frente? ¿Eres creyente o no eres creyente? Un hermano hace un comentario con respecto a Sadrach, Mesach y Abednego y dice, si en realidad no somos capaces de poder enfrentar una situación como la de estos hermanos, entonces no hablemos del bautismo, no hablemos de la cena del Señor, ni tampoco nos unamos a la iglesia, ni tampoco nos jactemos de decir que somos cristianos, porque si lo estamos diciendo, estamos mintiendo a nuestra propia alma. Una cosa es decir amar al Señor y otra cosa es demostrarlo en tiempos de tribulación. Hermanos, este tipo de pruebas son excelentes porque nos llevan al límite, aunque durante toda nuestra vida tenemos otras pequeñas pruebas a las cuales fallamos, mucho menores, hermanos, mucho menores en cuanto a nuestras responsabilidades como creyentes, y con pequeñas pruebas fallamos. ¿Qué será de estas grandes pruebas que estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, están experimentando en este momento, hermanos? Por supuesto que es cierto que hemos renunciado a ídolos, es cierto que hemos renunciado, hermanos, al yugo romano, la mayoría de nosotros. Es cierto que hemos hecho cambios en nuestra vida, pero si no podemos ser veraces en nuestra vida hacia Cristo, hermanos, si nosotros nos acobardamos en nuestro corazón, si somos cobardes hacia nuestro Señor, si no profesamos ser en verdad discípulos, hermanos, creo que tenemos que detenernos y rogar a Dios por ayuda, hermanos. Porque aquel que está casado con el mundo tiene un corazón de piedra, mejor regrese a su casa. Pero no podríamos dar ningún servicio en la guerra del Señor, hermanos, porque en un momento como en el que los hermanos se enfrentan, aún un Pedro, un gran Pedro, hermanos, lo negó. Es muy diferente, hermanos, cantar, compartir el Evangelio, reunirnos, a encontrarnos en un momento de prueba y no negar al Señor. Nabucodonosor les dice, ¿están seguros? Porque si no adoran
en la misma hora que no adoren, en ese momento ustedes van a ser echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Hermanos, Nabucodonosor, como el mismo Satanás, hermanos, no tolera el ser desprestigiado en una ocasión tan importante como esta. Su orgullo, hermanos, le hizo declarar: ustedes no van a tener a nadie más sino a mí como Dios, y de lo contrario van a morir. Imagínense, hermanos, la presión que tiene Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos en cualquier momento podrían decir: está bien. Alguno de ellos pudo haber voltear a un lado y decirle: ¿sabes qué? Sadrach, mejor creamos en nuestro corazón, pero no confesemos. Algún otro, un poco más bueno, hermanos, habría dicho: al cabo Dios sabe en realidad lo que hay dentro de nuestro corazón. Y toda clase de excusas, hermanos, frente al rey, porque había un horno, hermanos, enfrente a ellos. Y son en esos momentos en los cuales los hombres que profesan la fe cristiana durante mucho tiempo de bonanza podrían decir toda clase de cosas con la intención de negar y no sufrir, de negar a Cristo y no sufrir. Hermano, no digamos nada, no tenemos que decir que somos cristianos para morir. Dios no quiere que vayamos a la muerte. De seguro Él va a perdonarnos si lo negamos. De seguro Él sabe, mira, digamos dentro de nosotros: te amo, Señor, pero hacia afuera neguemos. Si te das cuenta, la confesión que estaba pidiendo el rey aquí era pública y en voz alta. Ustedes, en el momento que vean la estatua, van a adorarla y van a postrarse delante de ellas. Y hermanos, esta conspiración con fuego enfrente es porque Nabucodonosor en realidad quiere convencerles a que se postren. Pero Dios, hermanos, era más real que cualquier cosa que ellos pudieran ver. Y es la exhortación que nosotros tenemos que tener. Dios es más real que todo, hermanos. Hay escrituras en las cuales creo que estos hermanos están pensando. Por ejemplo, viene a mi cabeza, hermanos, el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y dice como David en el Salmo 23: por tanto no temeré, aunque la tierra sea removida. No voy a temer, aunque la tierra sea removida. No voy a temer aunque la tierra sea removida. Salmo 56, oraciones: ten misericordia de mí, oh Dios, porque el hombre va a devorarme, me oprime y está combatiéndome todo el día, Señor. Todo el día están mis enemigos pisoteándome, porque muchos son los que pelean en contra de mí. Pero el versículo 3 dice: en el día que yo temo, en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Salmo 35, Señor, disputa contra los que me contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda, saca la lanza, cierra contra mí mis perseguidores, di a mi alma: yo soy tu salvación. Y muchos textos, hermanos, que pueden venir a la cabeza de estos hermanos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer. Pero ¿hasta cuándo estos versículos en realidad son vivos? Hasta que pasamos por este tipo de problemas, hermanos. Antes podrían ser mentiras. Antes podrían ser simples confesiones, hermanos, de costumbre por decir que es verdad. Definitivamente la exhortación, hermanos, que el Señor nos hace es que si en lo poco no somos fieles al Señor, hermanos, si en lo poco deja que el Espíritu Santo trate contigo, para no ser directo con ninguna persona en particular. Si no somos fieles en lo poquito, hermanos, si cualquier cosa nos derrumba y nos aparta del Señor y de dar testimonio a Él delante del mundo, ¿qué sería de una situación como la de ellos, hermanos? ¿Qué sería en una situación como la de ellos? Imagina la presión de tanta gente apoyando a este rey y solamente ellos ahí solos, decididos a glorificar a Dios y no adorar a esa imagen. Hermanos, cuando nosotros nos encontramos en una situación como esta, vemos que la multitud está haciendo caso a tal rey o a tal gobernante y somos tentados a hacer caso también. Algunos creyentes podrían decir: bueno, pues a lo mejor el Señor está hablándome a través de él, y ahora como se estuvo usando mucho fuera de contexto algunos versículos en cuanto a la obediencia a las autoridades, bueno, son puestos por Dios, entonces bueno, vamos a escondernos tras la falda de la reina
Y vamos a confiar que eso nos va a cubrir. Por supuesto, hermanos, que no estamos hablando de algo negligente o de desobediencia, porque Sadrach, Mesach y Abed-Nego trabajaban para el gobierno. Pero en el momento, hermanos, en donde se encuentran en una situación de adoración, de entrega o de una obediencia que va en contra de la obediencia que deben a Dios, ellos dijeron, no lo vamos a hacer. Todo está frente a ellos, hermanos. Está el rey frente a ellos, está el horno frente a ellos, está la música frente a ellos. Están los que están compitiendo contra ellos. Todo está conspirando, hermanos, para convencerlos que se comprometan y adoren. Pero Dios es real para ellos, hermanos. No debemos juzgar la situación a través de la amenaza que estamos viendo enfrente, hermanos. En este caso ellos no estaban juzgando la situación enfrente a la amenaza del rey y el horno de fuego, sino por medio del Dios eterno y de la vida eterna que les esperaba. Y es como nosotros tenemos que hacer, hermanos. No debemos dejar que la flauta, que el arpa, que la música, el tumulto, los gritos, la expectativa de las personas, hermanos, nos lleven a glorificar al enemigo o al mismo temor o al mismo Satanás, hermanos. Algunos van a fruncir el ceño, nos van a ver como negligentes, como rebeldes. Algunos serán, hermanos, terriblemente perseguidos por tomar decisiones que glorifican a Dios. Y aún serán tomados como infieles o traidores. Hermanos, esto lo han vivido, hermanos, a lo largo de la historia. Misioneros que han estado frente a sus angustiadores y que ellos les hacen preguntas como: si eres creyente te voy a asesinar, y si no, no. O algunos hermanos que han tenido a sus pequeños hijos y los amenazan los hijos: si tú me dices que eres creyente voy a matar a tu hijo enfrente de ti. ¿Y sabes qué hacen ellos? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? No, yo no creo que Dios vaya a querer que maten a mi hijo por yo no negarlo a él. Dios va a comprenderme. No, hermanos. No. Realmente cuando deseamos una ciudadanía celestial, no podemos comparar, hermanos, lo temporal con lo eterno. Por supuesto que no. No podemos, hermanos, vender nuestra primogenitura por lo temporal. Hoy en día fue muy normal, hermanos, ver a toda la iglesia obediente como nunca antes. Obedientes como nunca, hermanos. Pero esta obediencia no la vimos en la bonanza para con las cosas de Dios, con las cosas del Señor, hermanos. La asistencia a las reuniones, la puntualidad, hermanos, la generosidad, el servicio. No lo vimos durante el año, pero al momento del problema sí fuimos los más obedientes. Estos hermanos son otra cosa. Estos hombres están trabajando honestamente y en el momento de una prueba como tal, ellos no deciden postrarse ante la imagen que Nabucodonosor les estaba pidiendo que adoraran, o si no morirían en el fuego, hermanos. Lo más fácil en esta situación, que la mayoría de nosotros pues decimos: Dios conoce mi corazón y Él sabe que lo amo, pero me voy a postrar para no morir yo y los míos. Nabucodonosor, hermanos, está actuando en verdad y va a actuar, hermanos. Y él tiene una perspectiva de Dios muy distinta. El Dios en el cual él cree, hermanos, en verdad es en sí mismo, no en los dioses de Babilonia, ni mucho menos en el Dios de estos hermanos. Del versículo 16 al 18, hermanos, leemos: Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, ni nos cuestiones. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, eso es hermoso, hermanos, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Si nos libra, gloria a Él. Si no nos libra, también. Esto es algo importante también para muchos. Creen que al momento de que confesamos confiar en Dios, no vamos a enfermarnos, no va a pasarnos nada. Muchos hermanos creen que estando en Dios, protegidos por Él, siendo creyentes, no nos va a pasar nada. Dios nos va a librar de toda calamidad, Dios nos va a librar de la enfermedad, Dios nos va a librar de la muerte. En ocasiones Dios va a decir no. Y debemos ser como ellos, hermanos, imitarlos. Si Dios nos libra, gloria al Rey. Si no nos libra, gloria al Rey.
Si Él nos da protección ante el fuego, qué bendición. Si no nos da, qué bendición. Por eso ellos dicen, no es necesario que te respondamos. Hermanos, ellos no tenían necesidad de defenderse, porque su culpa en el asunto era claro, hermanos. Ellos claramente no se iban a inclinar ante esa imagen. Ellos no iban a temblar ante el rey y postrarse. Si bien temblaban, irían temblando al horno de fuego para adorar al Señor, hermanos. Dice, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Y esta palabra es muy importante para muchos que están engañados, hermanos, y que no pueden entender cuando Dios no les da lo que ellos necesitan o piden. ¿Por qué no me lo diste? ¿Por qué no me cuidaste? ¿Por qué no me libraste? ¿Por qué no me protegiste? Porque Dios puede. En poder tiene todo el poder, pero puede librar o puede no librar. No hablo de poder, hablo de que Él puede que quiera y puede que no quiera. Y con esto, hermanos, los hermanos judíos mostraron un muy claro entendimiento y una apreciación del gran poder de Dios. De hecho, hermanos, ellos sabían que Dios era capaz de salvarles de ambas cosas. Si me meten al horno de fuego y me salva el Señor, gloria al Rey. Y si muero, estoy con Él. Ellos sabían, hermanos, que podían ser librados del horno de fuego y de la mano del mismo Nabucodonosor. Por eso agregan, y si no, hermanos, y con esto los varones judíos están mostrando que ellos tenían una buena apreciación de lo que significaba eternidad, una sujeción a Dios perfecta. Ellos sabían del poder de Dios, pero ellos también sabían que ellos debían hacer lo que era correcto, aun cuando Dios no hiciera exactamente lo que ellos esperaban o creían que Él haría. Hermanos, esta es una lección preciosa, porque en momentos de tribulación te ruego que recuerdes quién es tu Dios. En momentos de prueba no podemos acalambrarnos, hermanos, y hacer lo que el mundo hace y escondernos detrás de quien el mundo se esconde. Hermanos, a menudo nos quejamos sobre nuestros derechos y sobre lo que es justo o no. A menudo nos quejamos por lo que Dios nos da o no nos da, hermanos. A menudo es mejor, hermanos, el estar firmes y soportar nuestra dificultad, dejando nuestro destino en las manos de Dios. Eso es lo que deberíamos de hacer todo el tiempo, hermanos. Así como estos hermanos que no dudaron, hermanos, en la habilidad de Dios y tampoco presumieron en conocer la voluntad de Dios. Esto es algo en lo que tienes que pensar, porque muchos sí están firmes en la idea de que Dios va a librarlos siempre. Y ese es un error, porque Dios no siempre va a librarte de la situación que quieres que te libre. Algunos, de hecho, hermanos, aunque lo duden, están esperando a que algunos hermanos se enfermen para que aprendan la lección. Para que digan, ya ven, debieron no predicar el evangelio. Ahí ya se enfermaron. Y ahora a ver si sus hijos no se enferman también. Para que aprendan, hermanos. Preferible hacer la voluntad de Dios y salir muerto que no hacerla y en realidad morir. Y los hermanos, si te das cuenta, no están dudando en el poder de Dios, hermanos, pero tampoco están confirmando que saben cuál es la voluntad. Yo prefiero morir a desobedecer al Señor. Es lo que están diciendo. Y con esto, hermanos, están de acuerdo con lo que Job dijo. He aquí, aunque Él me mate, en Él esperaré. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Ellos reconocían que el plan de Dios, hermanos, podría ser diferente al suyo, pero ellos sí sabían lo que tenían que hacer para con Dios. Y esto es precioso en el creyente, porque a pesar de que nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios para lo que va a suceder, sí sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra adoración a Él. Nosotros sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer, hermanos. Nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y hermanos, no debemos de dudar. Tenemos que tener mucho cuidado de no obedecer más al hombre que a Dios. Y de no temer más a lo que nos pueda suceder que a Dios, hermanos. Y por supuesto que se vale tener buenos deseos y sueños, hermanos, y orar para que las cosas que queremos se cumplan. Pero si Él no lo hace, no voy a enojarme ni dudar de Él. Vamos a orar como hemos orado, hermanos, y en ocasiones Dios va a responder favorablemente, pero en ocasiones Dios va a responder favorablemente, pero no conforme a lo que nosotros deseamos.
Y tenemos que tener la mente de estos hermanos. Estos eran hombres que no se amaban demasiado, hermanos. Ellos solamente amaban al Señor. Hay un montón de libros, hermanos, de autoayuda, de superación personal, que esperan ayudar a las personas para que estén más animados. Y eso es el cristianismo moderno, es lo que hace. Levantar el ánimo de la gente desanimada, como si fuesen víctimas y no victimarios de pecar en contra de Dios todo el tiempo, hermanos. Pero eso hace que los creyentes se amen demasiado, que tengan por muy alta estima su vida y no la de Cristo, hermanos. En el momento que son confrontados por Nabucodonosor, se postran, pero guiñan el ojo y dicen: Dios, tú y yo sabemos que nos amamos, aunque yo me postre ante este ídolo. Pero tenemos el ejemplo, hermanos, al menos algo más cercano a nosotros, los hermanos de la iglesia primitiva, hermanos. Ellos eran echados a los leones debido a que adoraban a Jesús. Ellos eran quemados como antorchas debido a que adoraban a Jesús. El autor de Hebreos, hermanos, está diciendo en Hebreos 10:25, no dejen de congregarse, refiriéndose al día domingo, hermanos. Aunque eso implicaba que si los descubrían los iban a matar. Deja tú de una pandemia, deja tú de enfermarte del coronavirus, de morir. Y el autor de Hebreos dice, no dejaban de congregarse, aunque iban a morir, hermanos. Porque ellos decidían adorar a Jesús y no iban a adorar al emperador. Si hubieran adorado al emperador, hermanos, ellos no hubieran sido devorados por leones. De hecho, lo que Roma pedía, como los musulmanes radicales piden cuando asesinan a algunos cristianos, es: dime que eres en contra de Cristo y te dejo vivir. De hecho, recuerda que los musulmanes hoy en día persiguen cristianos, los radicales, y les dicen: confiesa que eres musulmán. Y es una confesión como la que usan algunos que creen ser cristianos, de recibir a Cristo en su corazón. Es muy parecido, es confesar a Alá. Y si tú confiesas a Alá en este momento, tú eres musulmán, ya no te mato. Hermanos, algunos dirían: pero bueno, nada más tengo que hacer eso y no me vas a matar. Y lo harían, hermanos. ¿Cuántos de ustedes no lo harían? Si en una situación como esta, hermanos, le dimos la espalda a Dios y tratamos de buscar en el gel antibacterial nuestra protección y en enclaustrarnos en nuestra casa y usar un tapabocas y no salir a ningún lado y no tocar nada, esa fue nuestra protección. Que no está mal que lo hagamos, son medidas de precaución y lo hacemos. En nuestro lugar de reunión el domingo lo haremos, todo estará completamente desinfectado. Pero el asunto es en dónde nosotros pusimos nuestra confianza y a quién adoramos en el momento de la tribulación. Esto es algo en lo que tenemos que meditar, hermanos, porque no hay un solo rastro, hermanos, en la iglesia primitiva en donde ellos dejaron de adorar a Dios por la persecución. Y para nosotros sería muy fácil. Yo estoy con mis 3 hijos y mi esposa, estamos en algún lugar en donde nos van a matar porque odian a Cristo, odian a los cristianos, ponen unas metralletas en sus cabezas, pero me dicen: si tú dices que no eres cristiano, van a vivir. ¿Qué es lo que pronto diríamos en nuestra mente? No soy cristiano y soy librado. Si digo solamente que no soy cristiano, ¿no los matas? Sí, solo niega a Cristo y no los mato. Suena fácil, hermanos, pero eso es postrarnos precisamente a dioses falsos. Y es lo que estos hombres, hermanos, Sadrac, Mesac y Abed-nego, no hicieron. Y ellos sabían que probablemente padecerían. Ellos no eran como algunos cristianos que dicen: bueno, no voy a negarlo, pero Dios me va a librar de la muerte. No, hermanos, ellos lo acaban de confesar: si nos libra, bueno, pero si no, también. Si Él nos libra, bueno. Nabucodonosor, nuestro Dios, puede librarnos, pero si no, quiero que sepas que no nos vamos a postrar ante ti. Hermanos, en nuestros días muchos aman a Jesús y tienen un gran concepto de Él, hermanos, pero aún están lejos de Dios porque ellos también aman y adoran mucho al mundo, aman al pecado y aman sus propias vidas por arriba de la del Señor.
Y recuerdas que dice el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y es aquí precisamente en donde algunos son lastimados, precisamente cuando somos lastimados por el amor al mundo, por los afanes del mundo, por negar al Señor con pequeñas cosas que nuestra vida manifiesta. Los que salen enojados precisamente son, hermanos, los que tienen que detenerse y examinarse, porque aquellos hermanos que aman a Cristo por sobre su propia vida, por supuesto que estas son palabras deleitosas y dicen, Señor, por tu gracia he sido librado. Y no tratarán de buscar algunos pasajes en la Biblia en donde defiendan la sobregracia que ellos están presumiendo aún y a pesar de su amor por el mundo. Es como esto que te digo, es postrarnos ante un asesino de cristianos y decirle, está bien, yo no creo en Cristo, no soy cristiano, pero cerrarle el ojo a Dios y decirle, pero tú y yo sabemos que sí, Señor, porque es tu gracia. No importa que no haga la obra de confesión, de que soy tuyo. Eso es un engaño, hermanos. Y aquí está visto, tremendo. Estos hombres son hombres como tú y como yo, hermanos. Tienen un cuerpo que les va a doler el ser quemados, pero ellos no van a postrarse ante ese ídolo. Sepas, oh rey, que si no somos librados, no vamos a servir a tus dioses, ni tampoco vamos a adorar la estatua que tú has levantado. Hermanos, esto es una manifestación de gran fe. Y es una prueba verdadera, hermanos. Dios les trajo a ese lugar de gran fe. Dios los colocó ahí y los preparó, hermanos, para poder confesarlo de una manera asombrosa. Algunos amigos de ellos podrían decirle, niégalo y no te van a quemar. Basta con que digas que no adoras a Dios y que adoras. A fin de cuentas, lleva tu fe en lo oculto, no hay problema. Pero estos hombres permanecieron firmes, hermanos, cuando fueron retados a comer de la porción impura. Y vio cómo Dios bendijo su obediencia. Todo el pueblo que estaba a su alrededor pudieron contemplar, hermanos. Eso ha sucedido a lo largo de la historia. Romanos, hermanos, en el Coliseo romano, estaban ahí ellos sentados viendo cómo las bestias devoraban a los hermanos creyentes y veían las vidas de ellos ser entregadas a Jesús. Y muchos se preguntaban, pero ¿por qué ellos simplemente no dicen que no son de Jesús y ya? En su mente caída, pero con inteligencia decían, Dios tiene que ser verdad. El tipo de estas confesiones, hermanos, de nuestros frutos en momentos de tribulación, permaneciendo firmes, hace que otros vean a Jesús en nuestra vida como real. Hermanos, muchos fracasan en su obediencia porque esperan por la gran prueba para su fe antes de que en realidad comiencen a obedecer a Dios en lo pequeño. Durante mucho tiempo, hermanos, por ejemplo, en nuestra iglesia hemos hablado de esto, en los congresos, la persecución y los leones y los cristianos y todo esto. Y amén. Pero en los momentos de prueba es cuando en realidad, hermanos, el Señor es que hace el examen. No antes. No antes, hermanos. Porque muchos fracasamos en nuestra obediencia esperando la gran prueba, hermanos, cuando ni comenzamos a obedecer a Dios de manera fiel. Algunos llenan su vida con muchos y pequeños compromisos, hermanos, autojustificándose de ser una necesidad. Algunos dicen, hermanos, se dicen a sí mismos que se van a mantener firmes cuando importa en verdad. Esto no tiene importancia, pero cuando algo venga en realidad, ahí sí voy a estar firme. Si no estamos firmes en lo poco, tampoco vamos a estar firmes en lo mucho, hermanos. Es mentira, es un autoengaño, hermanos, que tenemos que sacar y llevar a la cruz. Sadrac, Mesac y Abed-Nego, hermanos, nos muestran que en la obediencia a Dios, en las cosas pequeñas, es como somos capacitados para que en realidad en las cosas grandes obedezcamos. Y no al revés, hermanos. Por eso ellos dicen, sepas, oh rey. Y esta declaración de Sadrac, de Mesac y Abed-Nego, hermanos, es también notable porque por lo que no tiene. De hecho, ¿qué es lo que no tiene esta expresión, hermanos? No tiene excusa.
En un tiempo de prueba como este, hermanos, es fácil el pensar en mil excusas que parecen el justificar el compromiso. ¿Te ha pasado, hermano, hermana, que tenemos algún compromiso con el Señor y sacamos mil excusas? No, fíjate que pasó esto, el otro. Hermanos, con el día del Señor, que sabemos que es el cuarto mandamiento, un día santo en donde Dios pide que su iglesia esté junta. ¿Y cuántas excusas hemos hecho a lo largo de nuestra vida por este día, por tener un poco aprecio? El permanecer unidos en oración, hermanos, en intercesión, en predicar el evangelio, en obrar para misericordia. ¿Cuántas excusas tenemos, hermanos? ¿Cuántas excusas tendríamos en un momento dado que se nos presentara la muerte enfrente? Es lógico, ¿no, hermanos? Analicemos solamente esto para ser bendecidos y poder ir al arrepentimiento y a la confesión, los que lo tengan que hacer. Pero si le somos impuntuales a Dios, por ejemplo, hermanos, en un día de reunión, ¿qué sería en un día de muerte por ser cristianos? Si negamos al Señor en nuestra falta de sometimiento a Él, en la obediencia, del amar, perdonar, hermanos, el dar, el entregarnos, el orar, ¿qué sería en un momento de seria dificultad? Si algunos hoy en día dicen, bueno, es que lo hicimos, bajamos la guardia y nos encerramos por la pandemia, pero si acaso llegan a perseguirnos por ser cristianos con cuchillos y metralletas, ahí no vamos a negar. Es mentira, hermanos. Es mentira, porque la pandemia podría no matarnos, pero hombres que odian a Cristo sí podrían matarnos, hermanos. En un tiempo de prueba como este es muy fácil pensar en mil excusas, hermanos, que van a parecer justificar el compromiso, pero nada servirá de excusa delante de Dios al momento de estar frente a Él, hermanos. Estos hombres pudieron haber dicho, no hay nada que podamos ganar al resistirnos, no haríamos mucho más al vivir, Sadrach, Mesach, no sería bueno que analicemos bien, ni modo que Dios quiera que en realidad nos quemen y que el resto piensen que nuestro Dios no tiene poder porque fuimos incinerados. Y si mejor, está bien, nos arrodillamos delante del Dios de ellos. Es fácil decir, tenemos que vivir, pero en realidad, hermanos, todos debemos de morir. Todos queremos ir al reino de los cielos y si lo preguntamos decimos amén, pero nadie quiere morir, hermanos, porque aún en realidad el deseo en nuestro corazón no es de ven Señor Jesús, sí ven hoy y amén. Aunque eso es lo que la iglesia ha deseado siempre, hermanos. ¿O por qué no habríamos de morir estando firmes por Dios? Ellos pudieron haber dicho, hermanos, estamos en un lugar diferente. Estamos en Roma, estamos ya en el Coliseo Romano, no hay otros creyentes que vayan a vernos. Si quieres mejor hay que decir que está bien, que adoramos a César. Pero sabemos, hermanos, que Dios no tiene límites, no tiene jurisdicción. Ellos pudieron haber dicho, debemos realizar solamente una obra religiosa que están pidiendo. Debemos hacer solamente lo que ellos piden, no importa. Vamos a someternos a la autoridad. Vamos a someternos a la autoridad de Roma, al emperador. Él está pidiendo que nos postremos ante Él. Vamos a postrarnos. Dios quiere que obedezcamos a nuestra autoridad. Ellos pudieron decir, hermanos, perderemos nuestros empleos y nuestro estándar de vida, entonces mejor no hay que obedecer a Dios en esta ocasión. Ya después Dios proveerá, después Dios tratará con nosotros. Hermanos, a menudo cuando Dios nos bendice, hacemos de la bendición un ídolo y comprometemos a Dios para mantener lo que tenemos. Pedimos a Dios, Dios nos da, y eso que Dios nos da lo convertimos en nuestro ídolo, sean nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra casa, nuestra salud, nuestro dinero, y eso se convierte en el ídolo. Y por eso que en el momento que Dios lo quita no sabemos más qué hacer. Y cuando Dios es nuestro todo, hermanos, sea lo que sea, pase lo que pase, estamos firmes. Y si se pone mucho peor, estamos firmes. Y como Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos, no nos postraremos ante el terror, ante el temor, ni ante nadie. Y no haremos mil excusas que en realidad deberíamos de callar, porque hay muchos que creen nuestras excusas y siguen el mismo sendero nuestro de cobardía y de cualquier otra cosa, hermanos.
que va en contra de la voluntad de Dios. Ellos pudieron decir, después de todo no somos llamados para renunciar a nuestro Dios. Están solamente diciendo que adoremos al ídolo. Están solamente diciendo que hagamos las cosas distintas a como Dios dice, pero no me están pidiendo que renuncie a Dios. Ellos no tuvieron una conciencia, hermanos, como elástica que decía, nosotros no nos estamos inclinando a un ídolo, pero nos inclinamos por respeto al rey, por honrar a la autoridad, en el honor a la música. Es más, hermanos, vamos a concentrarnos de que no estamos haciendo en contra de Dios, pero vamos a hacer lo que ellos dicen. Él es la autoridad, Nabucodonosor es la autoridad, vamos a hacer lo que él dice. Excusas como estas son comunes, hermanos, pero proveen el principio que todo sirve como una excusa cuando el corazón es inclinado a comprometerse. Hermanos, de esto nos tenemos que librar. Ellos pudieron haber dicho, todos los demás lo están haciendo. Todos los demás lo están haciendo. En lugar de eso, hermanos, ellos cultivaron su personalidad valiente y estuvieron firmes, solos con Dios, sabiendo que Dios tenía el control. Si los libraba del fuego, gloria a Dios. Y si no los libraba del fuego, gloria a Dios. Ellos podían haber dicho, hermanos, es la única vez, una sola vez, y no es por mucho tiempo. Total, Nabucodonosor pues está del lado de nosotros, trabajamos para él, tenemos un puesto político. Recuerda que Daniel había interpretado el sueño de Nabucodonosor y él y estos hermanos tenían un puesto político alto. Por eso los caldeos los han denunciado, porque tienen celos. Ellos podrían haber dicho, ay, ya sabes que Nabucodonosor está de nuestro lado. Vamos solo un minuto, vamos a hacer lo que él dice, ya 10 minutos, solamente para el rey. Pero ¿sabes qué, hermano? Es estúpido el arrojar nuestras vidas por 10 minutos. Es una locura, hermanos, el arrojar nuestro cristianismo por unos pesos. Es una tontería dejar a Cristo a un lado, hermanos, por nuestra salud o por cualquier cosa. Estos hombres, hermanos, como todos nuestros hermanos a lo largo de la historia, sabían que 10 minutos podrían cambiar su vida completamente, hermanos. 10 minutos pueden trazar el curso de la eternidad de las personas. Ellos pudieron decir, esto es más de lo que se puede esperar de nosotros. Dios va a entender solamente una vez. Dios entiende, Dios sabe que tengo que cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero lo más hermoso, hermanos, del Espíritu Santo es que golpea nuestras conciencias y no hay comodidad cuando estamos haciendo contrario a la voluntad de Dios, a menos de que no seas creyente. Ahí no hay ningún problema. De hecho, palabras como estas serán como fuego que te consumirán. Y por supuesto que es cierto que Dios entiende nuestra lucha, hermanos, y entiende nuestro pecado. Es por eso que Él ama al pecador una vez redimido, hermanos, y hace una provisión continua. La cruz, hermanos, es liberación plena, poder y presencia continua de la protección de Dios. Pero el saber que Dios entiende debe ser nuestro estímulo para la obediencia y no como una licencia para pecar, hermanos. Dios entiende, esta situación es muy grave, Dios me entiende. No, hermanos, Dios no entiende cuando no hacemos su voluntad. Dios no tolera el pecado. Hermanos, podemos ver una escena como esta. Fíjate qué tremendo. Juan 11, está el Señor Jesús frente a la tumba de Lázaro. ¿Y se han preguntado ustedes por qué llora, verdad, hermanos? Unos dicen por el dolor de los demás, por el llanto. Sí, era una locura. Los judíos entre más lloraran, más honraban al muerto. Pero el Señor Jesús dice que lloró. Y esa palabra lloró, a diferencia de lloraban del resto de las personas lloraban, sufrían por la muerte. Pero esa palabra lloró, hermanos, tiene un significado mucho más profundo. Es como cuando un animal, un caballo, hace un ruido como de relinchar. El Señor le dolió, hizo un sonido, como sufrimiento, hermanos. ¿Y saben qué tremendo es esto, hermanos? Porque el Señor estaba sufriendo, no únicamente llorando fuerte, sino hubo un sufrimiento que se expresó dentro de él. Por eso esta palabra llorar es como cuando un caballo relincha. Nada que ver compararlo con el Señor. Me refiero a que estaba como haciendo un ruido de sufrimiento. ¿Y sabes por qué? No porque su amigo estaba muerto, no porque la gente estaba llorando, lo iba a resucitar, sino por el pecado, por la muerte, que es la paga del pecado. Es como si estuviese viendo, Él es la vida, Jesús, hermanos.
Es la obediencia completa al Padre. Y veía lo que ocasionó la desobediencia, la muerte. Y estaba molesto, pero compungido por el pecado. Y siempre imaginamos al Señor como muy tolerante. Y es una abominación, hermanos, que usemos la Escritura para justificar nuestra desobediencia. Cuando los pastores vemos, hermanos, y ningún pastor me dejará mentir, cuando vemos hombres o mujeres o familias desobedientes a Dios, que publican textos de gracia, de amor, de perdón, de misericordia, nos da horror, nos da terror. Porque Dios aborrece tal acción. Es cierto que Dios entiende nuestro padecer, hermanos, por eso es nuestra ayuda siempre. Por eso el Salmo 46 dice, no temeré mal alguno, aunque el mundo esté terminándose, porque Él está conmigo. Él está conmigo. Y el saber que Dios está conmigo y me entiende y sabe mis debilidades es un estímulo para obedecer en medio de cualquier circunstancia y no para pecar. Dice Charles Spurgeon con respecto a esto, voy a terminar ya, hermanos. Me alegro que los 3 hijos santos no tuvieron cuidado para contestar. Ellos no cayeron en una política torcida o una excusa necia para comprometerse. Ellos dijeron, ¿qué tenemos que ver con las consecuencias? Es nuestra parte hacer lo correcto y dejar los resultados al Señor. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Mi Señor es digno. Si se nos ha permitido, se nos permitirá padecer. Yo sé lo que tengo que hacer. Mi Señor es digno. Probablemente antes, hermanos, en nuestro mundo y en nuestro siglo, de este lado del mundo, es como algo que no pasaría, ¿verdad? Otros tiempos. ¿Por qué hablar de persecución? ¿Por qué hablar de este tipo de cosas, de tribulación? Pero ahora que estamos experimentando esto a nivel mundial, creo que muchos pusieron a pensarse en eso, ¿verdad, hermanos? Porque la iglesia en este tiempo fue puesta como estos hermanos, como estos 3 jóvenes valientes, fueron puestas delante de la prueba y nos dimos cuenta cómo respondimos. Y es algo que tenemos que examinar. Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron, no vamos a hacer lo que tú dices, y si acaso vamos a padecer por obedecer a Dios, Él puede librarnos. Pero si no lo hace, gloria a Dios. Quiero que sepas que no vamos a servir a tus dioses, ni tampoco vamos a adorar la estatua que tú has levantado. Entonces, el asunto aquí no es el problema, hermanos. El asunto es cómo vamos a enfrentar el problema. ¿Como hijos de Dios? ¿O como la gente del mundo, hermanos? Si es como hijos de Dios, entonces les ruego en el nombre de Jesús que piensen quién es nuestro Dios. Pero es que tú no entiendes la situación. Dile a estos hombres. Ellos, hermanos, estaban frente a un Dios, a un rey muy poderoso, un Dios no presente delante de ellos, un horno de fuego, una multitud haciendo todo lo que el rey decía y ellos obedeciendo a un Dios que no está presente, en contra de una multitud y frente a un rey de armas tomar. Y esto no es un cuento, recuerda, es una realidad, es la palabra de Dios. Y no era por lo que había en ellos, sino era por el Dios de ellos. Escuche el versículo 17 del capítulo 3 de Daniel. He aquí nuestro Dios. Ellos no dijeron, yo soy fuerte, yo aguanto, yo soy valiente, a mí el fuego no me asusta. No me ahogues, pero quémame. No. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Puede librarnos. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Eso sí aseguró, de tu mano va a librarnos. Pero si no nos libra,
quiero que sepas, Rey, que no vamos a servir a tu Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Ese es nuestro mismo Dios. El Dios que siempre, a fin de cuentas, nos va a librar de la garra de Satanás. Pero no a la manera como nosotros queremos, sino a la manera que Él quiera. A veces nos va a librar de tal acontecimiento espantoso, hermanos, de tal enfermedad, de muerte, y a veces no. Pero en todo, hermanos, su voluntad es buena, agradable y perfecta para los que le amamos por su gracia. Así que les exhorto, mis amados hermanos, como no sé cuál sea la voluntad de Dios para este mal tiempo que estamos viviendo, que te sientes y analices. ¿Obedezco al mundo por el número de personas que están obedeciendo al mundo? ¿O obedezco a Dios sin importar las consecuencias? Eso sería algo en lo que tendríamos que pensar. Sobre todo hablando de la gran comisión, predicar el evangelio y más sabiendo que tantas personas están muriendo alrededor del mundo. Usa las redes, usa todos los medios, usa el teléfono, usa WhatsApp, usa todo para que hoy todos conozcan al Señor que salva. No al que sana, hermanos, solamente, sino al que salva. Porque el temor no debe estar en aquello que mata el cuerpo y después nada puede hacer, sino tiene que estar en aquel que después de quitar la vida tiene el poder para arrojar en el infierno. A Él tenemos que temer, hermanos. Amén. Terminaremos aquí, hermanos, y ruego que medites nuevamente en el mensaje y pidas a Dios sabiduría en este tiempo y no dejes de congregarte en donde sea que participes con tu congregación en el santo día del Señor. Tomen sus precauciones, hermanos, conforme a las instrucciones de las autoridades médicas, pero no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, sino exhortémonos unos a otros, y cuanto más viendo que el día se acerca, mis amados hermanos. La paz de Dios sea con ustedes. Oremos ahí en casa también, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu cuidado. Te damos gracias por tu provisión. Te damos gracias, amado Señor, por tu palabra. Porque lo que estamos atravesando hoy, Señor, no será lo peor que vamos a atravesar. Lo que estos hermanos atravesaron es mucho peor que lo que estamos atravesando hoy. Y ellos, Señor, no se arrodillaron. Ellos no mintieron. Ellos no temblaron más ante el horno de fuego que a tu presencia y a tu fidelidad. Ellos respetaron al Rey, pero adoraron solo a Dios. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a ser sabios, a ser honestos con nosotros mismos, Señor. Pues si en lo poco nosotros no te somos fieles, ¿cómo lo seríamos en lo mucho, Señor? Si nosotros a lo largo de la bonanza nos caemos por cualquier cosa en nuestro cuerpo que no es de hospitalización, Señor, te somos impuntuales, Señor, no oramos, no leemos las Escrituras, no servimos, Señor, no trabajamos fielmente y con firmeza, Señor, no confiamos, amado Señor, en ti, o desobedecemos constantemente, Señor, con la pereza, con la irresponsabilidad, con la falta de amor, de perdón, de servicio. ¿Qué será, Señor, con algo peor aún que lo que estamos atravesando? No dejes que el enemigo nos engañe, Señor. No dejes que lo que cantamos nos engañe, Señor. No dejes que lo que predicamos nos engañe, sino que nos humillemos delante de ti, Señor, reconociendo la verdad. Si somos infieles en lo poco, lo seremos en lo mucho, Señor. No dejes, amado Señor, que malentendamos tu salvación por gracia como si fuera un permiso para pecar, y como si la salvación por gracia cambiara tu manera de ver las cosas, como un Dios ahora que tolera, tal cual abuelo, Señor, que se goza aún en la desobediencia de sus nietecillos, Señor. Cuando tú, Señor, estando en tierra, gemiste por el pecado y la consecuencia de este, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a valorar lo eterno por sobre todas las cosas, Señor,
y no postrarnos ante nada, Señor, que vaya en contra de ti. Siendo diligentes, siendo sabios, siendo ordenados, siendo trabajadores, siendo honestos, respetando, por supuesto, Señor, a quienes tú has puesto por autoridad, pero por sobre todas las cosas obedecerte a ti, Señor. Por sobre todas las cosas. Y tu palabra es clara, Señor. Y un santo texto, Señor, no puede pasarse por alto, Señor. Te pido, Señor, que trates con todos nosotros, y gracias porque has librado a la mayoría de nosotros, no solamente, Señor amado, del horno de fuego, sino también de en realidad negarte. Ayúdanos a perseverar, agradecidos contigo, Señor, siendo honestos y fieles y dejando a un lado las excusas que no sirven de nada, Señor, sino para mostrar nuestra falta de arrepentimiento. Gracias por tanta bondad y paciencia, Señor. Y gracias por exhibirnos a cada uno de nosotros. Pues, ¿qué haríamos, Señor, en la situación de Sadrac, de Mesac y Abednego? Ayúdanos a estar fieles como nuestros hermanos a lo largo de la historia, que prefirieron la ciudadanía eterna, por lo cual tú eres un Dios que no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Te pedimos ayuda, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, bendito Dios, por esta noche, Señor. Amén y amén. Que la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, mis amados hermanos.